Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Leemos para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con una alabanza grande puede sentarse. Vamos a seguir alabando al Señor y escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Hemos estado hablando acerca del tema oposición de la carne al espíritu. Y hemos estado considerando que la carne mantiene una oposición abierta al espíritu y a todo lo que es del Espíritu de Dios. Es decir, todo lo eterno, todo lo que sea eterno para Dios, para nosotros, tendremos una oposición de la carne y de las fuerzas de las tinieblas. Nuestra meta, nuestro esfuerzo y nuestro deber y responsabilidad es cuidar que la muerte no nos mate. Y le estoy hablando de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. La primera muerte no se va a librar ningún ser humano. De esa muerte es muy difícil escapar. Sin embargo, la Biblia presenta una segunda muerte. Y esa segunda muerte es lo espiritual. Porque lo que muere espiritualmente para siempre es el alma del pecador. La muerte segunda se puede ilustrar como la separación eterna de Dios y el hombre, que nunca volverá el hombre a tener acceso a la presencia de Dios. Por esa razón, después de la muerte de un pecador, ya no hay esperanza de sacarlo del infierno eterno, ni el dinero, ni las amistades, ni la política, ni las oraciones, ni los ayunos, ni nada, nada ni nadie. Porque se perdió porque él quiso perderse. Alabado sea Dios. La carne se opone porque sabe, como dice en 1 Corintios 15:50 que leímos en la parte anterior, que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Y ahora estamos viendo en Génesis 3:19 que también el Señor dice que parte de la maldición a causa del pecado fue que el hombre tendría que ganarse el pan con el sudor de su frente, de su rostro. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fue tomado de la tierra. Hasta ese momento, el hombre carnal, el hombre material, la carne, se vuelve polvo de nuevo. Lo que no se vuelve polvo es el alma. El alma ni el espíritu. Allí están
batallando. Y si se perdió, se pierde el alma para siempre. Si ganó la corona, ¿cuántos quieren ganar esa corona? Si la ganó, es para siempre también. No por un tiempo, no por un espacio limitado. La ganó, es para siempre. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Con la muerte se va a sellar lo que nosotros escogimos hacer, seguir y alcanzar hasta el final de nuestros días. Dice la palabra también como un complemento de esta parte en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, dice la palabra lo siguiente: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Con la muerte se separan las dos cosas, los dos elementos, los dos cuerpos, digamos, de esa manera. La muerte los separa. No puede estar el alma y el cuerpo allí enterrado. No, eso fue separado. La parte espiritual del hombre va a Dios. Aleluya. Y va a la presencia de Dios si es salvo. Y va al lugar que Dios le asignó si está perdido. Pero esa facultad es la autoridad, el dominio y el poder del Creador, que Él dice: su alma, su espíritu van a este lugar y punto. Su cuerpo al polvo de donde fue tomado. Alabado sea el Señor. Vuelve el cuerpo a la tierra como era. Se vuelve a convertir en polvo. Y qué bueno fuera que con la muerte quedara solucionado todo. Mucha gente habla y dice que con la muerte se solucionó todas las situaciones y que el hombre ya no necesita más nada. Otros se atreven a decir que la parte espiritual del hombre sale y está ambulando hasta que se mete y se reencarna en un burro, en un perro. La sangre de Cristo tiene poder, pero eso no tiene bases en las Sagradas Escrituras. Eso tiene más bases en la brujería, en el satanismo que otra cosa. Pero eso no es cierto. El espíritu, la parte espiritual del hombre va a Dios. Ahí está a la disposición de Él, en las manos de Él. Si es salvo, bienvenido al paraíso eterno, la antesala del cielo, y espere ahí un tiempito hasta que todos, la cosecha del mundo sea recogida. Nadie va a ser juzgado tan pronto llega. No, eso hay un día para juzgarlo. Hay un día determinado. Aquellos que ganan la batalla, la corona de la vida, en el tiempo de la gracia que comenzó después que Cristo venció a Satanás, al mundo y al diablo, al infierno, allá en la cruz del Calvario, empezó lo que llamamos o se conoce
como el tiempo de gracia. Y todo el que muere en Cristo en este tiempo de gracia, sencillamente va el cuerpo a la tierra y se deshace, pero su alma llegó al lugar donde el Señor le dijo a aquel hombre que estaba al lado de la cruz, cuando el Señor estaba crucificado. Aquel hombre pidió perdón, se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de todo lo que había hecho y le pidió al Señor, le hizo una petición y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate, no te vayas a olvidar de mí. Qué maravilla, hermano, eso es un verdadero arrepentimiento. Y el Señor le dijo: hoy mismo. Y sabe que le estaba diciendo dos cosas: hoy mismo estarás conmigo, porque hoy mismo te van a matar. Y qué bueno que la muerte lo separaba del cuerpo, pero no lo separaba de su creador. La muerte lo va a separar a usted y a mí del cuerpo, pero no de aquel que amamos, aquel que nos amó, aquel que nos está esperando. Levante esas manos y dele gloria. Él te está esperando. Un día, esto es maravilloso, porque un día lo vamos a ver tal como Él es. Le vamos a ver cara a cara. Aleluya. Esta es la segunda razón por la cual la carne se opone, porque va a volver al polvo, pero el alma no. Entonces la carne se opone a todo lo que es del Espíritu. La palabra dice, la tercera razón la encontramos en Juan capítulo 3, versículo 6. Y dice esta palabra bendita: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si usted ha nacido del Espíritu y es una persona transformada, usted que me escucha a la distancia y me va a oír en diferido en muchas ocasiones, entienda esto: si usted es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero si usted es nacido de la carne, es decir, así como nació, así creció, así vive, todo carnudo en su carne, pues mire, ¿qué puede ser si no ha habido ningún cambio en su carne, en su forma material de vivir? ¿Qué es? Carne es. No se le puede buscar espinas a la carne que no posee espinas. No se le puede buscar huesos a un animal que no posee huesos. Usted no le va a encontrar huesos a una lombriz. Alabado sea Dios. No se le puede buscar la parte espiritual a un hombre carnal, porque nació de la carne, vivió de la carne, murió en la carne, no hubo ninguna transformación. Carne es. Ahora,
el que es nacido del Espíritu es otra cosa. Porque ese nació del Espíritu, fue convertido en una persona espiritual y ya venció la carne. Aunque vive en un cuerpo de carne, no vive para la carne, vive para el Espíritu. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y mira, hermano, la razón número 4 es que toda persona, según Romanos capítulo 8, aquí dice la escritura en el capítulo 8 de Romanos, versículos 7 y 8, lo siguiente: por cuanto los designios de la carne, oiga esto, son enemistad contra Dios. Y parece extraño, hermano, pero hay gente que ha dicho eso. Por supuesto, es casi una blasfemia, pero hay personas que dicen: ¿y qué tiene que ver Dios conmigo? ¿Qué tiene que ver Dios con mis decisiones? Yo hago lo que quiero. ¿Ha oído usted que hay gente que dice: yo soy mío? Ese está a kilómetros de la verdad, hermano. Ese pobre bulto de carne no sabe lo que está hablando. Porque Dios es el dueño de la vida, en primer lugar. Y dice la Biblia que Él es el que mata y da vida. Si Él lo quiere matar, lo mata. ¿Quién le va a poner una demanda al dueño de la vida? Al creador de la vida. ¿Qué más dice la Biblia sobre eso? Él es el que enriquece y el que empobrece. Una persona puede tener muchísimos millones y en un mal negocio puede perderlo todo y puede quedarse sin nada. Así es. Yo conocí un hombre que no andaba en cualquier carro, un tremendo carro y carísimo. Pero le vino una crisis. Y en una ocasión que nos encontramos, iba en un trozo de pick-up desbaratado, de verdad desbaratado. Y nos encontramos y yo le dije: ¿y qué pasa? ¿Y ahora en qué trabaja? Porque yo no sabía lo que le había acontecido. ¿Y ahora qué? ¿Y qué de ese trozo que carga? ¿O lo está sacando para llevarlo a la chatarra o qué? Y se puso todo rojo la cara y me dijo: es que tuve una crisis y todo se acabó y estoy tratando de volverme a levantar. Y recuerdo que le dije: ¿se acuerda lo que hablábamos? Que Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Él es el dueño del oro y de la plata. Y lo que hoy tenemos, mañana lo podemos perder. Él es el dueño. Mire, si Dios levanta a alguien, así sea de vender agujas en la calle. ¿Cuál es el negocio? Que usted tiene una venta de alfileres. Dios mío, se va a morir de hambre. No, Dios lo puede bendecir y esos alfileres multiplicarse por millones y ser un comerciante prosperado solo con vender agujas o alfileres. Si Dios lo quiere prosperar, no hay mano que lo baje ni lo aplaste.
Pero si Dios le quiere pedir lo que le dio, porque no tenemos nada que sea nuestro. Yo no tengo nada mío. Nada, absolutamente nada. Cuando le digo nada, es nada. La vida no me pertenece a mí. Él puede decir, ya terminando ese culto me lo llevo. ¿Y qué puedo yo hacer? Hay que orar para que nadie se muera aquí en el culto. Que se muera por allá afuera, pero aquí no. Porque nos va a meter en problemas. Pero eso es la realidad. Esa es la realidad. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, esta palabra bendita dice, por cuanto los designios, los planes del hombre son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el verso 8 dice, los que viven según la carne no puede agradar a Dios. Entonces, ¿a quién agrada? ¿No le surge la pregunta? Bueno, si no agrada a Dios, tiene que agradar al diablo. ¿O no es cierto? ¿Sí? Si no puede agradar, porque no puede. Aquí dice que los que viven según la carne no pueden. Es que no pueden. No puede agradar a Dios alguien que sirve directamente a la carne. Alabado sea el Señor. Lo invitan sus amigos a una parranda y allá está. Y aunque vaya a una iglesia, también se mete allí. Lo invitan a una discoteca, allá está. Aunque supuestamente es miembro de una iglesia. Pero se mete. Porque él, al final de cuentas, lo que quiere agradar es la carne. Y el que agrada la carne, desagrada totalmente a Dios. Bendito sea el Señor. A su nombre, gloria. El espíritu y la carne se oponen, como vimos en Gálatas 5:17, se oponen para que no hagamos lo que quisiéramos hacer como personas espirituales. Vamos a tener una oposición abierta de la carne, y como personas carnales, ya dejando fuera el verdadero cristianismo, pues esa persona carnal sencillamente agrada la carne, pero es contrario totalmente al espíritu. Y si es una persona espiritual, porque la presencia de Dios se mueve en él y él está 100% sirviendo a Dios de corazón, la carne no puede intervenir en el servicio, porque la carne en ese hombre o en esa mujer fue vencida por la vida del Espíritu. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Y usted sabe que en una pelea de dos, pues hay que ver quién ganó. Usted no va a doblegar la carne así solamente diciendo, mañana mira carne. A partir de mañana,
eres espiritual. No, eso no lo consigue así. Mire, a partir de mañana, fuera esas amistades corruptas, fuera todas las cosas carnales. No, no, no. Tiene que entrar en una lucha, una pelea, empezar a orar, a reprender, a ayunar, a reprender, a buscar a Dios y a reprender las cosas de la carne. Y cuando usted va dándose cuenta, su vida espiritual va subiendo de calidad, de peso. Hermano, parece extraño, pero esa vida de calidad que vivimos para Dios es notoria. Eso todos van a darse cuenta. Todos se van a dar cuenta. Todos. ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta? Los de su casa. Ya usted no es ese carnudo que era la semana pasada. Ahora ya está cambiando. Ya está cambiando. Ya no dice malas palabras. Ya no se pasa horas ahí frente a un televisor viendo suciedades. Ya no pierde el tiempo metido en un teléfono ahí con audífonos y oyendo porquerías. No, ya es diferente. Entonces los de su propia casa van a decir, de verdad está cambiando. Hay un cambio, está subiendo de peso, está llegando al nivel de la calidad de un cristiano. Si es una señora, ya los hijos dicen, a mi mamá ya no le gustan las novelas. Gracias a Dios que la viejita dejó de estar pegada al televisor. Ahora ya no. Ahora mi mamá ha cambiado bastante. ¿Así? ¿Y en qué? Ha dejado los chismes. Porque aquí traía de todas partes. Dejó los chismes. Dejó esas amistades no sanas ni agradables que tenía. Estamos asombrados, dicen los hijos. ¿De quién? De mi madre. Así. Antes tenía novios por todas partes. Y cada poco traía un hijo nuevo. Estamos asombrados porque cambió esa señora. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Sencillo. Ya no vive en la carne. Ahora sí puede agradar a Dios. Ya no vive en la carne. Ahora vive en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe qué eso dijo Pablo el apóstol? Lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ese cambio lo miran. ¿Cree usted que usted puede ver el cambio de su hermana, de su hermano, de su papá, de su mamá? Claro que sí. Esa señora cuando entraba aquí pateaba todo y lo quería destrozar. Cuando se enojaba y estaba planchando, le dejaba la plancha encima de la camisa que no quería verle a su marido. Cuando el marido venía a ponerse la camisa, hay un gran hoyo. Se la había quemado. Alabado sea Dios. Pero ahora aprendió a planchar la señora. Hay cambios. Los cambios son vistos para bien o para mal. Cuando usted está acostumbrado a ver una persona espiritual
que busca a Dios, que sirve, que está presente, pendiente de la obra de la iglesia, y lo ve que empezó a descender, ¿se da cuenta? Claro. Claro que se da cuenta. Claro que sí. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Vivimos en un cuerpo de muerte. Según el capítulo 7, una página anterior de este mismo libro, Romanos, verso 24. Ahí dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el Señor nos va a librar. Él ya nos libró desde la cruz. Desde el Calvario ya nos libró del cuerpo de muerte. Ahora, si usted quiere la muerte, la tiene. Pero si se rebela contra la muerte, tiene la vida. Todo el que tiene vida, den gloria a Dios grande. Tiene que rebelarse, hermano. Y no es un cuento. Usted y yo tenemos que estar vigilantes, pendientes. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: aviva el fuego de Dios que está en ti. Actívelo. No lo deje ahí quieto. ¿Quién lo tiene que avivar y quién lo tiene que activar? Él mismo, yo mismo. Yo tengo que ver que esa vida que hay en mí no se marchite, ni se muera, ni desaparezca. Es mi responsabilidad, hermano, hermana, es mi responsabilidad. Alabado sea el Señor. Este es un cuerpo de muerte. Y cuando se habla que usted y yo vivimos metidos en este estuche, que es un estuche de muerte, hay que pensar bien pensado, hermano. Usted se acuesta con ese cuerpo de muerte al lado, se levanta, camina con un cuerpo de muerte. Terrible. Come con esa muerte ahí al lado. Algunos le tienen miedo cuando pasan por una funeraria. ¡Uy! ¿Y a qué le tienen miedo? A un cajón, unas tablas. No, téngale miedo a lo que usted lleva adentro. Téngale miedo a lo que lo forra. Somos el estuche del alma. El cuerpo es un estuche, es un armario, es una maleta de carne y huesos, pero peligrosísima, hermano, peligrosísima. Usted no se ha dado cuenta que muchos están en graves problemas por la lengua, solo la lengua y ya. Ahora, ¿qué me dice? Si amenaza, si mira mal, si menosprecia a otro, si se llena de envidia. Mire en contra de cuántas cosas tenemos que pelear. Tenemos que pelear que no se nos meta la envidia. Yo no consiento de que un cristiano tenga envidia. Por lo menos yo no consiento. Y me rehúso a creer. Pero hay muchos creyentes envidiosos. Sin embargo, eso no puede estar ahí. ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando estoy orando? Señor, líbrame de la envidia, líbrame de la altivez, líbrame del orgullo, líbrame de la pretensión, líbrame, Señor, del odio, de la venganza, de la pereza, de la cobardía. Líbrame, Dios, de la derrota.
Líbrame de caer vencido en la batalla. Aleluya. Alabe al Señor, hermano. Porque si usted no se da cuenta que ahí adentro está, pues ore para que no se le meta. Porque el cuerpo está apto para recibir cualquier cosa que sea de muerte. Definitivamente. Tiene que orar que Dios tenga misericordia y que lo libre del adulterio, que lo libre de la fornicación, que lo libre del robo, que lo libre de la mentira. Todo eso viene, es el abono de este cuerpo de muerte. Pedirle al Señor que no permita que eso se meta al corazón, y si se metió hay que echarlo fuera, hay que deshacerse de eso. A Dios sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Sea Dios glorificado para siempre. Esto mortal será absorbido por la inmortalidad. Lo corruptible será absorbido por la incorrupción. Eso va a ser como succionado, quitado de ahí, suplantado, desbaratado. Y vamos a ver un edificio completamente construido, renovado, revestido, un revestimiento de un material totalmente diferente, que es lo inmortal, lo eterno. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Lo corrupto se vestirá de incorrupción. Ya no se volverá a corromper ese cuerpo. Ese ya no será un cuerpo de muerte. Ya no será. Ya no tendremos un cuerpo de muerte. Ya ese cuerpo no tendrá tentaciones como las que tiene el bulto de carne que nos forra. Sí, Señor. Se cumplirá entonces la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Estamos luchando para no vivir una vida de muerte. Estamos luchando para vivir la vida realmente de Dios en nosotros y pelear contra la muerte espiritual. Eso de llegar a un templo a dormir es un descaro, de verdad que sí. Es ser uno descarado, al menos que esté enfermo, todo el tiempo enfermo, que tenga ya una enfermedad de muerte que no se cura con ninguna cosa. Entonces se puede dormir, porque ¿qué otra cosa le espera? Pero si no está enfermo y va a dormir a un templo, es un descaro. Alabado sea el Señor. Porque estamos luchando en contra de la muerte. Y vamos a luchar en contra de la muerte hasta el último momento. Así es. Mire lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. A Dios sea la gloria. Mire, hermano, porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción. Esto mortal también tiene una vestidura, se va a vestir de inmortalidad. Ya nunca, ya se acabaron las funerarias, se acabaron los sepultureros, se acabaron los cementerios. No habrá muerte. Aleluya. Y mire lo que dice el verso 54. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿A cuánto les gustan los huevos tibios? A ninguno. Se está perdiendo algo muy sabroso. Pero cuando usted tapa un huevo tibio, solo le hace y ya se desapareció. Eso es sorberse algo. Solo quedó la cáscara. Lo que estaba por dentro se le fue. Alabado sea Dios. Y entonces se cumplirá la palabra que el Señor dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si usted luchó contra la muerte aquí en la tierra, implantó la vida, y todo lo que tiene vida le agrada, le gusta lo que tiene vida. No va a un templo a cerrar los ojos y a dormir porque le gusta la vida. Todo lo que tiene vida le agrada. Hay gente que le gusta solo los paisajes que están del rancho para abajo. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Me da risa porque recientemente llevamos una persona que, por una parte, muy bueno, porque nada le parecía feo, pero nada, hermano. Y veníamos en el vehículo y le dije: mire, por acá en esta parte yo tomé unas fotos en este montón de chiribiscos, de espinas, cardos y de todo lo feo, para ponerle en la portada: el mundo es un desierto. ¡Ay, qué bonito! No tiene nada bonito. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero definitivamente la vida con la que estamos deseando tener, porque hay que partir de un punto importante, que los seres vivos, la mayoría de los seres vivos tienen subsistencia, subsisten, pero el ser humano fue creado con otra parte que no tiene el caballo, que no tiene las vacas y que no tiene la fiera. El caballo no tiene alma. Nunca ha visto usted un caballo adorando. No. Ni ha visto una vaca. ¿Y qué hace ahí la vaca? ¿Está en oración? No, tampoco. Esa vaca no sabe ni por qué le dan hierba. ¿Por qué el hombre sí, aunque esté perdido,
aunque esté perdido, por allá la historia dice que los que vivían en las junglas, incivilizados, la historia registra que adoraban ¿a quién? Al sol y la luna y a las estrellas. Adoraban porque decían, brilla más que nosotros. Pues ese es un Dios. Y ellos creían que eran dioses, porque adentro de su ser hay un ser espiritual. Pero nunca una vaca va a estar adorando el sol ni la luna, ni mucho menos adorar a Dios. Entonces la vida de un animal y la vida de un ser humano es diferente. Porque la vida del ser humano puede tener la vida o tener la muerte en su ser espiritual. El ser espiritual es lo que marca aquí la diferencia. Si usted tiene a Cristo en el corazón, tiene la vida. Usted que me escucha, tienes a Cristo en el corazón, tiene la vida. Aleluya. Alabado sea el Señor. Tiene la vida. Ahí entró la vida. Y entonces esa vida se va desarrollando como si fuera otra criatura dentro de nosotros. Y ya se convierte en ese hombre, en esa mujer espiritual. Y adora a Dios. Busca a Dios. Sirve a Dios. Invoca el nombre de Dios. Se despierta en la mañana y levanta las manos y alaba y adora, porque puede moverse, porque puede caminar. Por lo menos yo hago una oración completita, desde mi cabeza a la planta de mis pies. Y todos los días presento mi alma, mi espíritu y mi cuerpo al Señor. ¿Y sabe qué hago también? No me vaya a escuchar orando por mí, porque va a pensar que estoy loco. Pero yo le digo, a ver, riñones, alaben y den gracias a Dios. Hígado, de gracias a Dios. Gracias, Dios. Nunca usted verá un animal invocando el nombre de Dios. Es usted que tiene ese privilegio. Y como privilegio tiene una responsabilidad. Pero tenemos la vida. Y esa vida hay que incrementarla, hay que cuidarla, hay que guardarla. Esa vida hay que conectarla, nuestro espíritu conectado con el Espíritu de Dios. ¿Sabe cuándo usted siente esa gloria a Dios? Ese toque de Dios tan poderoso. ¿Sabe cuándo? Cuando usted está orando en el Espíritu y de pronto sintió ese corrientazo. Es porque su espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y es como enchufar un aparato eléctrico a un enchufe. A un enchufe. No crea, la plancha puede estar en la refrigeradora guardada. Está muerta. Pero vaya usted, conecte ese cable de la plancha, de planchar ropa, allá en el conector donde está la corriente. En cuestión de segundos ya se calentó. Y si usted la deja ahí, explota, estalla, empieza a hervir, porque está conectada a la corriente. Y ese instrumento no resiste esa conexión tan poderosa. Tiene que liberarle la corriente, la fuerza, sobre una tela o sobre lo que sea, para que no se reviente.
Cuando nuestro espíritu está adorando, estamos adorando y logramos salirnos de esta cáscara dura y opuesta que tenemos y entramos en una adoración, lo que el Señor dice, tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Cuando usted logra adorar a Dios en espíritu y en verdad, se va la enfermedad, se va el cansancio, se va la pereza, se va la opresión, se va los malos pensamientos, se va todo lo de la carne. Ahora es el espíritu que está conectado al Espíritu de Dios y empieza a sentir la corriente desde la cabeza a la planta de los pies. Algunos saltan, otros se tiran al suelo, otros gritan, otros lloran. ¡Aleluya! Alaba al Señor, hermano. Esa es la vida en el Espíritu. Esa es. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. Ya voy concluyendo otra vez por el tiempo. Pero qué importante es esto. Y por eso en una actividad como la que vamos a hacer, usted no se quede viendo ahí a este, a aquel otro, y mire cómo viene aquel, y viene y busca cucarachas en el techo, y busca para todo. No, no, hermano, concéntrese. Y dígale al Señor, si se pasó el primer culto y usted no ha sentido nada, Señor, yo necesito ese revestimiento del poder, esa fuerza en mi espíritu, en mi alma. Yo no puedo irme otra vez igual. O sea, cada vez que hay una manifestación del Espíritu de Dios, nosotros tenemos que meternos. Y en el momento que usted se mete, de una vez se conecta. Mire, hay gente que está llorando en el Espíritu y está recibiendo una bendición tremenda, y otro está pegado al teléfono. Yo no sé por qué llora este que está aquí. Yo no sé por qué aquel hace tanto relajo. Porque ese es un bulto de carne. Él no está sintiendo nada. La carne tiene que usted vencerla y salir de ahí por fe y conectarse al Espíritu de Dios. Que Dios sea el que lo bendiga y que esa vida espiritual crezca y se llene de vida. No quiero terminar sin mostrarle, por ejemplo, aquí en Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, cerca de Apocalipsis, está el capítulo 3, antes del libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Primera epístola de Juan a la iglesia, capítulo 3, versos 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Póngale atención a esto. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos
tal como Él es. Le veremos tal como Él es. No es una maravilla que ahora sencillamente sintamos la presencia de Dios, pero no vemos a nadie, no vemos a nadie. Y no vemos a nadie porque vivimos en un cuerpo de muerte. No vemos a nadie. No podemos ver al Señor. Mira, hermano, ni siquiera podemos ver un ángel que es un mensajero del cielo. Ni siquiera eso. Porque los ángeles tienen un cuerpo inmortal, un cuerpo diferente al nuestro. Pero esto es una maravilla, que viene el momento cuando le veremos tal como Él es. Yo no sé qué hará usted cuando vea al Señor ahí cerquita, de frente, hermano. Entonces será una experiencia eterna. Ver a aquel a quien tanto adoramos en la tierra, a quien tanto le pedimos y de quien tanto recibimos tantas cosas y tantas maravillas. Verlo cara a cara y ver esas manos laceradas con las señales de los clavos, los pies con las señales de los clavos, el costado, eso será imborrable. Porque acuérdese que cuando Cristo resucitó y se apareció a varios de los que estaban allí, estaba don Tomás. Y el Señor le dijo: yo ya lo escuché a usted hablando, que eso de la resurrección era una pantomima, que eso no era cierto, que si usted no lo veía, no lo creía. Acérquese para acá y meta sus dedos aquí en el costado. Terrible, hermano. Esas señales no se van a borrar. Y esas señales serán la causa de mi adoración, de mi alabanza. Será la causa, porque por esas señales fueron hechas por mí, por mis pecados. Alabado su nombre por siempre. Seremos tal como Él es. Y mire lo que dice la epístola a Filipenses capítulo 3 verso 20. Filipenses 3 verso 20 dice la palabra lo siguiente: aleluya, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, oiga esto, al cuerpo de la gloria suya, porque por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cuerpo, aleluya, bendito sea Dios, bendito sea Dios, sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es grande, es glorioso. Y mire lo que dice en 1 Corintios 13, versículo 12. Alabado sea el Señor. 1 Corintios 13, 12. Esto es muy importante que usted lo tenga. Y que cuando usted esté tirado en una cama, que ya sienta que se va a morir, pida que le lean todas estas escrituras.
Porque esta es la esperanza que nosotros tenemos. Mira, hermano, 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora miramos las cosas como en un espejo. Y usted sabe, es algo curioso. Si usted tiene 3, 4 espejos en un lugar, en la habitación, hay señoras, señoritas que ponen un espejo para el lado derecho, el otro para la izquierda, otro de frente y otro en la espalda. Allí se mira el moño de adelante, el moño de atrás. Se mira la oreja derecha, la oreja izquierda y dice, aquí voy. Pero lo que quiero decirle es que cada espejo donde usted se mira diferente. Bueno, ¿y no es el mismo vidrio? No lo es. Bueno, ¿y no es el mismo espejo? No, no lo es. Hay gente que se va a peinar y si no es en el espejo, que ya está acostumbrado, no se puede peinar. Sale con un chongo aquí al lado. ¿Y ese chongo de qué le apareció eso? No es que en el espejo que me miré no veía eso. Cada espejo es diferente. Y por eso no hay ningún espejo, ningún vidrio podrá reflejar exactamente lo que usted es. No, no y no. Y por eso la palabra dice que ahora vemos por espejo oscuramente. Nos vemos en un vidrio manchado porque no vemos exactamente lo que es. No lo vemos, pero entonces en aquel día vamos a ver cara a cara y vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y termino. Apocalipsis 22:4, para que lo tenga estos versículos a la mano. No como algunos dicen, está enfermo el hermano, mi papá, mi hijo, y por si al caso me llaman a tiempo. Por si al caso no, si se muere, dígalo. Ese por si al caso no es como un interrogante, ¿no? No, aquí un día nos vamos a enfrentar. Y mire esto, Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro. Está hablando del pueblo de Dios. Y su nombre estará en sus frentes. ¿Dónde es eso y cuándo es eso? El verso 5 dice, no habrá allí noche. Ya usted sabe dónde es. Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. A su nombre verán su rostro. Un día tendrá usted y tendré yo el privilegio, si ganamos esta batalla eterna, de ver al Señor cara a cara.
yo sí quiero verlo. Aleluya. Y en mis meditaciones siempre he pensado, el día que yo vea a mi Señor cara a cara, caeré tirado a sus pies para adorar a aquel grande, el verdadero grande, el verdadero poderoso, el verdadero eterno, el verdadero Señor de señores, Dios de dioses, Rey de los reyes, Señor de señores, Príncipe de príncipes, el Todopoderoso. Levántese y alábelo, adórelo, dele gracias. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.